De todas maneras, oye, nos vamos a poner un poco más serios, vamos a hablar de un tema muy interesante. Cirugías bariátricas, ¿qué es lo que son? Vamos a preguntarle a los especialistas del Sanatorio Alemán. El día de hoy está con nosotros el doctor Francisco Pacheco, quien es gastroenterólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, doctor. Muy buenos días, muchas gracias. La verdad soy cirujano digestivo. Cirujano digestivo. Cirujano digestivo. Es una subespecialidad de la cirugía que se dedica justamente a ver todos los temas relacionados con el aparato digestivo, la cavidad abdominal en su conjunto. Tengo la impresión, doctor, que hace ya un par de años es una palabra bastante más común como era hace un tiempo. Hablar de una cirugía bariátrica eran palabras muy mayores y tampoco, digamos, había tanto acceso, no eran tantos los profesionales probablemente que lo realizaban en nuestra ciudad. Hoy día ya hay mayor especialización. Yo he escuchado más personas hablar, oye, ¿será que necesito una cirugía bariátrica? Claro. ¿Ha habido un aumento, doctor? Probablemente ha ido en aumento el tema de la información en el público en general y también en el cuerpo médico, si esto hay que decirlo, si esto es una novedad para todos. Ya no tanto una novedad, pero hace unos 5 años efectivamente era una cosa rara, era como algo que había que incorporar al vocabulario habitual. Tanto era una para palabra los médicos, nueva incluso. claro, como para la población en general. Curiosamente, el número de cirugías bariátricas perdón, se ha mantenido más o menos estable. Después de un alza importante desde el año 2010, podríamos decir, hasta el 2015, que fue en ascenso notorio, desde el 2015-16 ya viene como una estabilización. Incluso por ahí el 2016 hubo una pequeña baja en el número de cirugías bariátricas totales que se producen en Chile. Estamos hablando de aproximadamente unas 10.000 cirugías por año y eso se ha mantenido en los últimos 3-4 años bastante parejo. Uno podrá decir que habrá un problema de registro a lo mejor o que se están haciendo cirugías bariátricas bajo cuerda en el sentido de que no están en el registro nacional. Una cifra negra de personas que tal vez no quieren contar. No negra, pero probablemente no de la forma que a uno le gustaría. A través de la sociedad, ¿no es cierto?, con grupos establecidos, con gente que ha hecho su formación como corresponde, porque hay que decirlo, de alguna u otra forma esto es sumamente atractivo. Si alguien le ofrece a alguien una posibilidad que con una cirugía va a solucionar un problema que arrastra durante años, que tiene múltiples connotaciones y va a transformar a una persona que está gordita en alguien flaca, eso... ¿Dónde está? Porque yo me quiero inscribir también. Doctor, pero hay distintas cirugías bariátricas. Hay muchas. Sí, pero vámonos a la base de lo que es, porque igual hay personas que todavía pueden ni siquiera entender el concepto de qué es una cirugía bariátrica. A ver, tratando de resumir al máximo, yo siempre les digo a los pacientes que llegan a la consulta que todo esto tiene que seguir la regla de la vida de la proporcionalidad, ¿ya? Y eso quiere decir que si el problema es chico, uno le va a ofrecer una solución pequeña. Si el problema es mediano, ya la solución escala, ¿no es cierto?, a más complejidad, a más recursos. Y si el problema ya es grave, uno ofrece una solución también de mayor intensidad, una solución más grande. Que en medicina, y eso hay que decirlo, va asociado a un tema de riesgo. No es lo mismo que yo me tome una pastilla, que yo me ponga una inyección o que me someta a un procedimiento quirúrgico. Cada vez que voy escalando en los tratamientos, por supuesto, aumento los resultados. Con una pastilla podría bajar 3 kilos, con una operación podría bajar 30, pero los riesgos asociados a tomarse un medicamento o a someterse a una cirugía también aumentan. Entonces uno tiene que mantener esa proporcionalidad. Doctor, pero ¿para qué persona está...? Habiendo dicho eso, uno debiera decir que la cirugía es el último escalón de una escalera que uno tiene que ir, claro, que uno tiene que ir escalando de a poco. O sea, uno no puede pensar en hacerse una cirugía si antes no ha hecho un tratamiento medianamente bien llevado. O sea, si no ha hecho dieta, no ha intentado con algún fármaco, no ha hecho algún procedimiento, no ha hecho ejercicio, no se ha visto con los profesionales idóneos, uno no puede pensar que la primera opción va a ser la cirugía, salvo honrosas excepciones que les voy a mencionar en un rato más. Pero uno debiera pensar que la cirugía es cuando ya el problema se escapó de las manos del tratamiento médico. Y eso está regulado en normas que tienen más de 30 años, en donde, por ejemplo, uno puede medir el índice de masa corporal, que es una medición bien burda, arcaica, todo lo que usted quiera, pero hoy día se sigue usando, que es la relación que hay entre el peso y la talla de la persona. Y cuando ese número da entre 18 y 25, la persona se considera normal. Ojo, que las mujeres, sobre todo las jóvenes, con un índice de masa 24,99, que es normal, se sienten que están gorditas, que están rellenitas, ¿ya? Ustedes tienen un índice de masa normal, por supuesto. La tele es la que cambia la percepción. Créame que no. Yo que Yo la tengo estoy muy viendo de alta. aquí, no, están normal.
Lo diría, Después, no Pero tengo sí, problema. sobre 20 las el mujeres se índice- complican. El índice de masa, a ver, para que tengan una idea. masa y grasa es distinto. Claro, es otra cosa. Las modelos andan en índice de masa 19-20. ¿Y de grasa? Menos de un dígito. Es que eso ya es Un otra dígito. cosa. Sí. Ahora, claro. ojo que la pero obesidad, ¿qué? y esto es un tema Tiene que ver con semántico, pero tiene que ver con esto. La obesidad está definida por la OMS como el exceso de grasa que determina condiciones de riesgo o de enfermedades para la salud. Arteria. Entonces, ese es el concepto de obesidad para la OMS, esa es la definición, o sea, el exceso de grasa. Si ustedes ven, en ninguna parte habla de la palabra peso o cuánto tiene que pesar la persona, ¿ya? Porque, por ejemplo, en Asia, el exceso de peso de unos pocos kilos, pero se asocia a un exceso de grasa muy importante. Entonces, las reglas que son para todo el mundo, índice de masa 25, en Asia se rebaja 2 o 3 puntos porque la composición corporal es distinta y el Doctor. riesgo metabólico es distinto. Tiene que ver también con zonas culturales donde los hábitos, incluso alimenticios, pueden ser distintos. ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque recuerdo en otra ocasión, lo mencionábamos a propósito de esta operación, esta cirugía bariátrica, que muchas personas pudieran pensar que es como la panacea, esta cosa, me operé y Y listo. listo. Pero, Ya. así, Perdón. Muy bueno el comentario porque, a ver, dijimos que hasta 25 es normal, 24,99. De 25 a 30 hay sobrepeso. Ahí todo el mundo debe preocuparse de eso porque esa es la escalada inicial. El sobrepeso lo podemos agarrar con dieta, con ejercicio, eventualmente con farmacología, pero ahí está la clave. O sea, no tenemos que llegar al índice de masa de 30 o más, donde ya parte la obesidad. Y ese número no es arbitrario. En ese momento, si uno hace en general en la población, la grasa supera con creces a cualquier otro componente del cuerpo. El más importante, la masa magra, el músculo. Entonces, cuando alguien tiene índice de masa 30 es porque tiene más grasa que cualquier otra cosa en el cuerpo. Y ahí el cuerpo cambia. La grasa, la función de la grasa en el cuerpo es guardar reservas para los tiempos de las vacas flacas. Entonces, cuando yo lleno mi cuerpo de grasa, todo lo que yo como lo absorbo, todo lo que yo como, lo estoy hablando en lenguaje súper básico para que me entiendan. Entonces, la gente dice, cuando ya está obesa, doctor, es que yo no como nada y sigo engordando. Y tiene razón, porque a esa altura el metabolismo cambió. Sí, ¿Ya? claro. El nivel de gasto está súper bajo, entonces todo es acumular, acumular. Yo se lo explico a los pacientes como que usted era una camioneta que rendía 5 kilómetros por litro y le echaba benzina todos los días y viajaba todos los días y gastaba la benzina, pero ahora es un autito, un City Car que da 20 kilómetros por litro. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a los deportistas. Con la misma benzina ahora Va y no vuelve. gasta nada, va y Claro. vuelve porque no gasta nada, entonces empieza a acumular. Bueno, sobre 30 obesidad. Sobre 35 la obesidad grave y ahí la curva de riesgo en el futuro empieza a cambiar y los pacientes obesos, y esto está súper medido, viven menos que los pacientes no obesos. Se mueren antes, 10 años antes se muere en promedio un obeso mórbido. Problemas cardíacos. Tiene más riesgo cardiovascular, más riesgo de cáncer. Hay cánceres que están específicamente asociados con la obesidad, por ejemplo el cáncer hepático. Entonces esos pacientes uno los ve a los 35 años en la consulta con un índice de masa elevado, 38, 40, y sabe que en ese momento no tienen un problema importante, pero si uno proyecta un pronóstico, eso es muy malo. Y ahí entonces sobre 35 empieza a aparecer la cirugía como una alternativa. Doctor, ¿por qué le hacía yo este comentario? Y quizás me imagino que hacia allá va también la dirección del tema. Porque para muchos, en términos de velocidad, hablamos de una persona de 35 años, hablamos incluso de personas más jóvenes, consideran en lo práctico, en lo general, que la cirugía bariátrica es la solución per se. No. Recuperé mi posición. Pero acá seguimos con los mismos malos hábitos, seguimos con rutinas agresivas, y ahí me imagino, no es solamente la cirugía, hay todo un equipo Mucho más. multidisciplinario que acompaña esto. Así es. A ver, cuando uno tiene, por ejemplo, una apendicitis, uno se opera, se saca el apéndice y nunca más puede tener una apendicitis. Se acabó. Se curó del tema. O sea, cuando uno tiene problemas en la vesícula, se saca la vesícula y nunca más pierde la Amígdala. vesícula. No hay ¿ya? cálculos biliares. Entonces, uno en general asocia que la cirugía resuelve, cura el problema. En la pregunta del $1.000.000, ¿por qué estamos con sobrepeso? ¿Por qué estamos obesos? ¿Tenemos algún problema con nuestro sistema digestivo? ¿O es algo mental? Es algo de aquí arriba. Yo siempre le digo a los pacientes, el problema no está en su estómago es inocente, está sano. Ahí no está el problema está acá arriba, lo tenemos en nuestros hábitos. Y yo le digo a los pacientes, los hábitos no se pueden operar. ¿Qué hace la cirugía? Les da una segunda oportunidad, borrón y cuenta nueva. Con estos 30 o 40 kilos que les sobran, con esta grasa, con este sistema metabólico distinto, es muy difícil bajar de peso sin una cirugía. Se puede, pero el éxito es menos del 1%. Muy bajo. ¿Ya? Entonces, claro, ¿se puede ir caminando a Santiago? Sí, sí se puede, pero la verdad es que en la práctica no es una alternativa para la gente común y corriente.
ahí tenemos que pensar en el bus, en el auto, en el avión, lo que sea. Lo mismo, cuando uno tiene obesidad mórbida, ¿se puede bajar con dieta y ejercicio? Sí, sí se puede, pero la posibilidad de éxito es del 1% al año. Y si yo lo mido a 5 años, todos esos pacientes que lograron bajar de peso con dieta y ejercicio, cero. Y por eso también tiene que haber un tratamiento previo, porque igual las personas que tienen este tipo de cirugía, después igual hay un impacto en su imagen corporal. Muchísimo. Un cambio radical. Y para redondear la idea de la cirugía, es borrón y cuenta nueva. O sea, le vamos a sacar los 30 kilos, los 40 kilos de encima, le vamos a achicar el estómago, le vamos a hacer un bypass, lo que sea, pero le vamos a dar una nueva oportunidad. Y en esa nueva oportunidad el paciente tiene que asumir. Por eso, la única razón que nosotros tenemos así, pero a morir, de que el paciente no se puede operar, es que no es capaz de entender de que la cirugía no lo va a curar y que tiene que modificar sus hábitos. El paciente que quiere operarse para seguir comiendo, para seguir tomando alcohol, para seguir comiendo chocolate, pero que mejor no operarlo porque ese paciente va a ser un fracaso y se va a someter a todos los riesgos. Va a perder la operación, tiene pero que doctor, modificar su estilo de vida. Por eso el tema de los niños y adolescentes es un problema gigante, porque esos pacientes con la cirugía tienen resultados muy malos. ¿Sabe por qué se lo comento, ahora, doctor? Perdón, justito porque de un caso muy cercano que me tocó vivir, una persona que se hizo la cirugía bariátrica y después a los 2 años subió mucho de peso. Sí, el entonces la palabra no era, ningún hábito. no me sirvió la cirugía. Ojo, Sirvió. la cirugía hizo su trabajo. La pregunta ahí, ¿cuánto pesaba cuando se operó y cuánto pesaba a los 12 meses? Si la diferencia era importante y él logró tener un índice de masa de 30 o menos, la cirugía sí le sirvió. Lo que pasa es que el tratamiento en su globalidad se perdió y hay un fracaso porque no se siguieron los pautas y los estándares que recién conversaban ustedes. O sea, esto tiene que ir acompañado de carril. O sea, uno no puede operar a un paciente, si lo vi el lunes no lo puedo operar el viernes. Ese paciente tiene que pasar por una serie de evaluaciones psiquiátricas, psicológicas, de nutricionistas, y que el resto del equipo, nos juntamos nosotros, me digan, sí, efectivamente este paciente cumple con todas las pautas, está maduro, tiene claro a lo que va, no tiene una idea mágica de la cirugía y está comprometido con cambiar sus hábitos. Por eso es tan Y importante por último, también estar con equipos de trabajo profesionales, porque cualquier persona, cualquier doctor puede llegar y operarte. Fundamental. Por eso también es sí, importante doctor, yo tener quiero ese hacer apoyo. una última consulta. Lo que pasa es que son también muchas, sí. dentro de los riesgos que se hablan de las operaciones, a muchas de estas personas que presentan una obesidad en un nivel muy elevado, les indican que el riesgo es bastante alto de operarse. Así es. ¿Qué tan cierto es? Porque no sé si es que es mayor el riesgo de operarse o el riesgo de seguir en su condición de obesidad. Eso está súper medido, Ya. súper medido. Hubo un estudio hace unos 20 años con cirugía abierta, donde los riesgos eran mucho mayores, y alguien se hizo esa pregunta hace 20 años y dijo, bueno, ya veamos. Entonces tomó como a 15.000 pacientes que se operaron, o sea, un número realmente importante, y a 15.000 pacientes que no se quisieron operar. Y lo siguió, y lo siguió, y lo siguió. ¿Ya? Lo que pasó es que después de los primeros 5 años, 1 de cada 20 pacientes que no se había operado había tenido un evento potencialmente mortal. Ya. Ingreso a la UCI, un infarto, un derrame cerebral, muerte. Ya. ¿Ya? O sea, 1 de cada 20. 1 de cada 20, son casi un 5%. Y en el grupo que se operó, incluyendo el riesgo quirúrgico, era 1 de cada 100. O sea, estamos hablando de un 5% versus un 1%. Y eso en términos de impacto significa que la mortalidad se redujo casi un 90%, 89% efectivamente el trabajo. Con ese trabajo se puso la cirugía bariátrica sobre la mesa en el mundo médico, porque se probó que era mucho mejor operarse que seguir en el estado de obesidad. Efectivamente la obesidad es un factor de riesgo para la cirugía, para cualquier cirugía, ya para todo, ¿ya? Hasta para embarazo. Pero si uno se prepara bien, si uno estudia al paciente, si uno tiene los profesionales idóneos y sigue un proceso que a veces dura meses, los pacientes se demoran 2 o 3 meses en llegar a pabellón, entre otras cosas tienen que bajar de peso. Claro. O sea, la grasa visceral es un problema para la cirugía. Porque no pueden ustedes No también pueden, los trabajar. corchetes quedan sueltos, los puntos quedan sueltos, no se ve bien, sangra más. Entonces los pacientes dicen, doctor, si yo me voy a portar bien, ¿a qué me hace bajar 10 kilos? No, si no es para probar si es bueno o mal paciente. para poder. Es un tema técnico, que con 10 kilos de grasa la cirugía se hace más compleja y está comprobado que es más riesgo. Entonces, yo a los pacientes les digo, miren, lo más peligroso que puede hacer usted, si es obeso mórbido, ya, no, si a uno le sobran 5 o 10 kilos, si es obeso mórbido, lo más peligroso que puede hacer es quedarse en su casa sentado en el living mirando la televisión. Eso, en 5 años más, es mucho más peligroso de someterse a una cirugía, que tiene riesgos, es cierto, pero uno tiene que tratar de minimizar esos riesgos
profesionales adecuados y con la preparación adecuada. Por eso yo me asusto cuando de repente un paciente llega y me dice, no, doctor, me vieron el lunes y me quieren operar el miércoles. No, y por la mitad favor. tal vez, pero... Bueno, ahí hay un tema no menor. No, los pacientes tienen que saber que esto es una enfermedad, que esto tiene tratamiento, pero que debe ser un tratamiento serio. Y con Hoy día en responsabilidad. Concepción están los grupos absolutamente afectados, como usted decía, ¿no es cierto? Ya esto ha ido gente que se ha ido a formar, que ha tenido su formación adecuada y que después hemos formado los grupos ya para trabajar bien, para ofrecerle al paciente una respuesta, una solución y no una cirugía que eventualmente le va a durar 12 meses. Yo le digo a los pacientes, mire, yo le entrego la cirugía garantizada en broma, 12 meses, porque los primeros 12 meses es luna de miel. Sí o sí va a bajar de peso. El problema es que después de eso tienen que mantener el peso. Y ahí es donde viene el trabajo. Estas cirugías fallan en un 20, en un 30, 40% incluso, dependiendo de la técnica, dependiendo de la edad. Pero si uno mira, de 100 pacientes que teníamos un riesgo altísimo, le bajamos la mortalidad en un 80% a 5 años y tenemos un resultado promedio de 80% de éxito, no hay nada que se le acerque. El mejor tratamiento médico disponible, 4, 5, 8%. Entonces, hoy día la cirugía, no solamente para bajar de peso, sino que pacientes que eran diabéticos dejan de ser diabéticos. Ojo, no estoy diciendo que se curan, pero dejan de ser diabéticos. Cambia el escenario. Y ya tienen glicemias normales, Claro. hemoglobina glicosilada normal. No están en y riesgo sin tan alto. medicamentos. Y eso dura un tiempo, que a veces son 2, 3, 4, 5, 10, 20 años. Y hay incluso esta remisión dura para toda la vida, dependiendo de cómo se cuiden después. Doctor, nos dejó una pregunta una televidente a través del WhatsApp. Nadia dice, una pregunta para el doctor. Una persona que tiene 30 kilos de más y un IMC 30, pero todos los índices normales de triglicéridos, colesterol y glucosa, ¿puede o no puede? Lo que pasa es que es difícil que tenga 30 kilos de más y un índice de masa corporal de 30. Probablemente hay un error de cálculo, porque el índice de masa, como va asociado a la talla, si estamos hablando de 30 kilos de más, ¿ya? Es difícil que tenga un índice de masa 30. Debería tener más. Es que depende de la talla, ¿ya? Porque 30 kilos de más para mí no son igual que 30 kilos de más para usted, ¿ya? Todo Por va la altura por la también. talla. El peso tiene alguna relación proporcional a la talla. Entonces, por eso hay gente que de repente tiene 30 kilos de más, pero en 1,50 m, obesos mórbidos. Los mismos 30 kilos de más, pero en 1,90 m tienen obesidad grado 1 nomás. Entonces, es difícil. Hay un segundo capítulo que es de la cirugía metabólica en relación a la pregunta, que a veces se opera gente que no está tan obesa, no tiene el índice de masa 35, está ahí, a medio camino, entre 30 y 35, pero tiene los exámenes malos. Entonces esa gente, a veces se opera gente con índice de masa 33, pero que tiene dislipidemia, resistencia a la insulina, hígado graso, y eso en la práctica desde el punto de vista pronóstico es tan malo como tener el índice de masa 35 Eso es como esas o grasitas más. internas que dice que podemos tener alrededor de los órganos. Lo que pasa es que esa grasita interna, que es la grasa visceral, es la que se asocia justamente al patrón metabólico. Si ustedes, una comparación bien antigua, que los hombres, ¿no es cierto?, tienen la panza y las mujeres engordan como peritas, ¿ya? Y los dos tipos de obesidad tienen también el pronóstico metabólico distinto. La grasa visceral en promedio más dañina, pero también hay que ver la parte genética. O sea, si mis papás son diabéticos y yo tengo obesidad 33 y ya tengo resistencia a la insulina y yo no tengo 30 años, pero el paciente tiene 30 años, uno claramente sabe que con esas cartas sobre la mesa el pronóstico es distinto a tener todos los exámenes normales, no tener diabetes, en fin. Es un tema importantísimo y que agradecemos enormemente su apoyo, digamos, en la información para que la gente investigue también. Hoy día Sanatorio Alemán tiene un completo equipo, lo que nos da a nosotros también la tranquilidad de que los diagnósticos son los idóneos. Usted preocúpese también que si se va a someter, primero obviamente el diagnóstico de un buen equipo médico. Y ahí, doctor, agradecemos enormemente también la visita al matinal. Encantado, lo que se pueda por ayudar y colaborar con esta información y educación. Exacto. Ayer estábamos en un grupo de médicos tratando de hacer unas jornadas en Concepción que vienen en octubre, ¿ah? Y la idea, esto de informar, porque muy poco se sabe al respecto, se tienen ideas preconcebidas, ideas mágicas, prejuicios. Desinformación. Entonces, yo creo que lo más importante es informar para que la gente pueda tomar buenas decisiones. De todas maneras. De repente nos juega una mala pasada
Internet. Es mejor informarse con quienes verdaderamente saben, con quienes estudiaron realmente. Siempre hay que contrarrestar la información que está en Internet. En Internet hay de todo, cosas muy buenas y también cosas que son un disparate. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. A ustedes, pues. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Sanatorio Alemán, que nos facilita además la información.